Buenas tardes, días u noches para todos. En este espacio vamos a realizar la entrevista de observación de los comportamientos. Entonces, vamos a comenzar yo como el entrevistador y Juan Esteban el entrevistado. ¿Listo? Entonces, bien, Juan Esteban, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Espero que esté todo correcto, todo bien. Entonces, bueno, voy a proceder a realizarte unas preguntas puntuales sobre lo que viene siendo las formas en las cuales has cambiado como persona. ¿Listo? Sí, listo, perfecto. Listo, vale. Entonces, bueno, para comenzar, una pregunta va a ser, ¿piensas que los cambios son necesarios para la vida del ser humano? Los cambios son sí, sí, pienso que son más que todo fundamentales, es porque nosotros como personas, como seres humanos, en general a lo largo de nuestra vida vamos a cambiar, tanto física como en la mentalidad, en nuestra personalidad. Siento que es importante, ya que eso nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones que vamos a vivir. No es lo mismo que pasar de tener 5 años y tener amiguitos en la primaria a la manera en que nos vamos a comportar en el bachillerato con nuestros amigos, adolescentes o ya a finales de la universidad, que ya se supone que somos adultos. Entonces los cambios como tal nos ayudan a adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas personas. Por ejemplo, no sé, no tiene que también ser de la edad, sino en términos de aprendizaje. Puede ser, por ejemplo, una relación de pareja, de amistad, y puede que esa relación haya sido tóxica. Entonces cuando ya culminamos esa relación, eso nos puede dejar una enseñanza, un aprendizaje. Entonces eso nos va a cambiar a futuro. Entonces, y también puede ser darse el caso de que sea un cambio a peor, que no es lo que se espera, pero mucha gente es lo que hace que, por ejemplo, él le fue infiel la pareja, entonces dice, no, pues yo también voy a ser infiel para hacer que se siente. Eso sería un cambio negativo, un cambio a lo malo. Entonces pienso que no es algo que uno debe apuntar, sino que los cambios deberían siempre ser para mejorar, para crecer como persona y para desarrollarse a futuro, más que todo. Listo, entonces pues te refieres más a que esos cambios son más para interacciones sociales, ¿no? Pero también se consideran que esos cambios sean para como para uno mismo, no es Sí, necesario cambios frente a la sociedad. eh, como tal, sí también, porque por ejemplo nuestros cambios de mentalidad pueden afectar nuestros hábitos diarios, nuestra manera de comprender, entender cómo funciona el mundo, cómo se desarrolla el mundo. Entonces también, no solo en aspectos de interacción con la sociedad, con los demás, sino también en la relación que uno tiene con uno mismo. Puedes pasar, por ejemplo, te pongo un ejemplo mío en mi caso, de, de que yo, por ejemplo, en el bachillerato, en el colegio, yo era alguien muy inseguro, con una autoestima súper baja. Y por diversas situaciones en la vida, pues cambié, y pues tampoco es que sea así el súper egocéntrico, el melómano, pero sí ya uno se aprende a querer a uno mismo, y eso se nota mucho en, por ejemplo, mi aspecto personal, cómo interactúo con los demás. Todo ese tipo de personas también, ese tipo de cosas, de factores también afectan. Claro, claro. Bien, Pancho. Gracias. Continuando con otra pregunta. Entonces, ¿qué tipos de cambio has tenido al pasar de estos años? Desde pequeño, pues pueden ser desde cambios físicos, o sea, tipo desarrollo, crecimiento y todo eso, y, Abarca cualquiera. cambios de personalidad, que son los que yo considero más importantes en retrospectiva, en mi caso. O sea, empezando por los cambios físicos, yo
Y lo chistoso es que uno se puede correlacionar con el otro, uno puede afectar al otro, pero pues primero Claro. te explico los ejemplos. O sea, físicamente yo cambié mucho desde que era pequeño, porque yo era muy bajito desde chiquito, yo era muy pues, enano. Y aparte yo era muy gordo, muy gordo. Entonces eso también afectó mucho mi personalidad, mi autoestima. Yo en el colegio veía prácticamente imposible que por ejemplo, una chica se interesara en mí. Yo decía como, no, pues que yo estoy feo. A las chicas no les va a interesar, no. Todo ese tipo de cosas. Entonces, eso durante cierta etapa de mi vida me marcó bastante. Y en cuanto a mi personalidad, bueno, también cambió cuando tuve otro cambio físico que fue ya como con 16 17 años, que ya pues crecí, ya pasé como de unos 60 y algo, que era lo que medía en décimo once, a pasar a medir unos 78, unos 79. Entonces eso también ayudó muchísimo a mi autoestima, porque ahí me empecé, también cuando entré al primer año en la universidad, también me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, a algunas chicas yo les parecía atractivo y yo decía como, pero ¿es en serio? ¿O qué? No sé. Y ya, no sé, ese tipo de cosas también ayuda a mi personalidad. Como dije anteriormente, no al punto de llegar a ser un egocéntrico Un maluco, pero facherito. sí, pero, pero sí a quererme a mí mismo, a aceptarme con todos mis defectos. También me hizo darme cuenta, ese cambio me hizo darme cuenta de muchos comportamientos y actitudes muy tóxicas que tenía yo. Yo era, pues también debido por ese montón de inseguridades, yo también era alguien que no era incapaz de mostrar bien mis sentimientos por los demás, así que yo siempre buscaba herir gente para sentirme mejor. Entonces, me acuerdo que en noveno, octavo, no me acuerdo bien, una chica pues se interesó en mí, pues yo por mis inseguridades nunca lo vi, nunca le creí. Yo siempre decía, esta china solo quiere joder conmigo. Entonces, pues yo la molestaba, al final estuvimos como medio año haciéndole bullying, todo eso. Cuando es que ya lo miro ahorita con 20 años y haciendo retrospectiva, sí te das cuenta de que son comportamientos muy malos y que le hice daño a muchas personas. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Sí, claro, pero bien que hayas al menos te hayas parado desde ese antepasado tuyo, esa versión tuya antigua y que pues hayas tomado esos cambios de manera positiva y no, o sea, vas por buen camino, Juan. Eso. Listo. Continuando, eh, sería, ¿cómo estos cambios han afectado en tu vida? Porque aunque a pesar de que ya los mencionaste con anterioridad, pues un poco subjetivos, especifica más en esos cambios cómo te van a afectar en esta vida. Mm, Me gustaría, espera, ¿cómo ha afectado mi vida? Pues desde cierta parte, en cuanto a mi personalidad, me hicieron más, por decirlo así, solitario, porque me di cuenta de que al tener todas esas inseguridades, todos esos problemas, yo era alguien que buscaba mucha aceptación por los demás. Mis amigos de octavo para abajo eran gente que ahorita, hoy en día, son gente muy tóxica, gente que no tiene, a mi modo de ver, ningún futuro útil. Y yo simplemente por querer estar, por ser el chico genial, el chico chévere del salón, pues yo la pasaba con ellos. Ya creciendo, ya al final te das cuenta de que ese tipo de personas no valen la pena tratar, no, y el acto en sí de querer destacar por encima de todos, de ser el más chévere, el mejor de la clase, el más guapo, el mejor en todo sentido, me parecía algo bastante tonto, muy utópico, muy de inmaduro, más que todo. Eso es lo que considero primordial. ¿Y qué otro aspecto me ha afectado? A positivo,
pues aparte de lo de ser solitario, soy bastante más reservado con las personas con las que interactúo y la información que le brindo a las personas, porque antes yo pues decía falsamente que no, llevamos 2 días hablando, no, amigazos, somos parceros de toda la vida, cuando es que ahora yo considero que un amigo puedo, o sea, yo, por ejemplo, los amigos que tengo ahorita son porque hemos estado juntos 2, casi 3 años ya juntos en la universidad y me tardó mucho en considerar los amigos, fueron como el primer semestre más que todo para yo decir, somos amigos de verdad, gente en la que yo puedo confiar. Mm. También, por ejemplo, antes yo hablaba de mí y de las cosas que yo hacía o mis experiencias como si no fuera nada. Ahorita no confío en casi nadie, entonces no es que yo conozco una persona nueva y yo, ay, no, a mí me pasó tal cosa, no, soy muy de, de reservarme esa información tan sensible. Bien, pero a pesar de que, digamos, para mucha gente sean aspectos en que digan que no sean del todo positivos, para ti obviamente se consideran positivos y pues en que han generado Sí, ya la... para mí, más que todos han sido positivos, más por evitar situaciones y gente tóxica. Siento que al ser más reservado he tenido más tiempo para pensar en cómo soy, cómo es mi personalidad, cómo me comporto con los demás. Y me ha ayudado mucho a darme cuenta de errores que he cometido, errores que pues ya a día de hoy puedo evitar con cierta seguridad. Sí es cierto que también toca estar consciente que uno siempre tiene que estar buscando un cambio a mejor, porque uno nunca se puede obstaculizar pensando, no, pues yo ya hice tal cosa, ahora soy perfecto, ya. No, uno siempre debe ser consciente que uno nunca va a ser perfecto y que uno debe siempre buscar el cambio. Eso es más o menos mi mentalidad. Bien, bien que hayas tenido esa construcción, el progreso de todos estos cambios. Bien, listo. Continuando con otra pregunta, Juan. Sale. Entonces, todos esos cambios que mencionaste, ¿cómo realizaste esos cambios? ¿Cómo fue el proceso en especial? ¿Cómo fue el proceso en cada cambio que has tenido? Pues el cambio físico, pues no hice especialmente nada, simplemente fue pues mi desarrollo, un poco tardío porque empecé a crecer a los 17 años, cuando normalmente los chicos pegan el estirón por ahí a los 15 más o Los menos. 15, sí. Entonces, pues por la parte física no hice nada. No, mentira, sí hice algo más, fue más en mi cuidado personal, porque yo antes no me interesaba mucho si olía bien, si me vestía bien, si todo ese tipo de cosas. Ya ahorita ya pues, tampoco soy así el super cuidado con mi rutina, ¿no? Sino que simplemente pues me preocupo pues por mi higiene personal básica, me baño todos los días, me he cepillado diario los dientes 3 veces al día, ese tipo de cosas que pues no son la super tarea para un cambio, pero sí se nota mucho el cambio de una persona que no se tiene en cuenta, que no tiene en cuenta ese tipo de cosas básicas a otro que le da un buen cuidado. Y ya hablando más del tema mental, personal, los cambios son muchas veces cuando estás solo y cuando te tienes que enfrentar a ti mismo. Mucha gente, eh, creo que más por la sociedad en la que vivimos, nunca se enfrenta a sí misma, nunca he tratado de realizar un trabajo de introspección, de decir, bueno, ¿qué valgo como persona? ¿Qué es lo que aporto yo como persona? Porque se pone en esa falsa autoimagen de, no, es que yo hice tal cosa, soy perfecto, las chicas me hablan, yo soy perfecto, entonces nunca ven sus defectos, nunca comprenden que tienen que algo que los puede hacer una persona horrenda. Entonces, pienso yo que los cambios que he tenido en cuanto a mi mentalidad han sido en, casi siempre cuando estoy solo, cuando estoy pasando más que todo por un momento de tristeza, angustia, siempre realizo un trabajo de introspección diciendo, bueno, ¿qué valgo yo como persona?
qué puedo mejorar, por qué estoy en esta situación, qué debería hacer, más que todo. Esa es mi mentalidad. Bien, bastante complejo al entender, pero pues claro, es un concepto tuyo y al parecer sí lo tienes claro. Bien, está nice. Listo. Otra pregunta sería en que, por ejemplo, ¿sientes que esos cambios han sido influenciados por otras personas de tu alrededor, ya sea familiares, amigos o hasta un simple conocido? Más que todo, los últimos amigos que he tenido, porque son con los que más me he podido sentir yo mismo y con mis padres, más que todo con mi madre, porque mi familia no es que sea muy amplia, somos como por mucho 10 personas, o sea, no es una familia muy grande. Y por lo que te digo que me volví bastante reservado, nunca encontré bastante seguridad para contarle a los demás mis problemas. Han sido más los últimos, los amigos de la universidad, que con los que me he podido sentar y decir, no, pues que me siento mal, he sentido eh, sensaciones de este estilo, y ellos son los que me han podido aconsejar, no, pues tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esta cosa. También otro tipo de relaciones, no es que ellas me hayan como tal sentado conmigo a decir, no, tú puedes hacer tal cambio, sino fue más por la mala experiencia que tuve con ellas que terminé buscando un cambio en mí mismo. Entonces, pienso que las personas, no solo en mi caso, sino en general, ayudan a los, a los cambios. Las personas nos influencian, ya sean amigos, una pareja, nuestros padres, no siempre dan como ese indicio para cambiar o esa, sí, como esa influencia para un cambio. Claro, sí, listo. La ventaja tuya es que ha sido gente que ya conoces y gente con la que compartes. Aunque Mm, pues tampoco digo que un extraño sea algo difícil o malo, ¿no? Sino que al menos hay un tipo de confianza e interacción con esa gente que pues se puede sacar hasta más provecho y hasta uno puede también generar estos cambios a esas otras personas. mm, Bien, está, sí, exacto. está clarísimo. Bien, y bien, Juan Esteban, una de estas sería, por ejemplo, estos cambios que realizaste a lo largo del tiempo Ujú. e influenciados con otras personas, ¿han afectado a esas personas y de qué manera? Que se han afectado a otros. Sí, yo creo más por pues vuelvo obviamente con lo de mi familia y con lo de otros amigos, eh, más en la manera en que me relaciono con ellos, porque como te dije antes, yo era pues alguien que siempre buscaba hacer el mal, buscarle los defectos a las personas, y ahorita soy más de tratar de empatizar con los problemas de los demás, con las situaciones que viven. Pienso que eso es en la manera en que más he cambiado, porque yo antes sí no me importaban los demás en general, o sea, amigos y familiares me ven como bastante igual. Ahorita sí, obviamente, reconozco que quiero mucho a pocas personas, pero las quiero demasiado. Son de las personas que siento que podría dar todo. Entonces, eh, mi manera de relacionarme con ellos sí se vio muy afectada, pero a lo positivo. Entonces, considero que en ese aspecto sí ha cambiado mucho. Y en relación con los desconocidos, pues sí, soy bastante reservado. Mucha gente pues cuando ya me conoce un poco más, siempre dice, no, pues que yo pensé que tú eras amargado o aburrido, serio, pero no, sino que me cuesta mucho relacionarme, me cuesta mucho como tal el hecho de abrirme con las personas, con desconocidos, y creo que eso es lo que más he cambiado, porque yo antes era como un libro abierto, ahora soy muy pocas personas les dejo conocerme como tal. Excelente. Bien, listo. Y para finalizar, digamos, ¿piensas en que aún puedes cambiar, digamos, esas pequeñas cosas que no has podido eh,
cambiar o modificar a lo largo de tu vida, esas cositas, ¿crees que aún se pueden modificar en el futuro? Mm, Creo que sí. No, no, creo no, sí. Eh, pues como te dije, siempre creo que los cambios son para toda la vida. No voy a ser el mismo hoy que el próximo año, que dentro de cuando tenga ya 35. Siempre los cambios siempre van a estar presentes en nosotros, ya sea por, pues como dije anteriormente, por introspección o ya sea más por otras personas. Incluso hace unos meses tuve un cambio de mentalidad súper feo por otra, pues no feo, pero sí otro cambio de mentalidad muy fuerte, por decirlo así, por otra experiencia pues con otra relación. Entonces, siempre van a estar presentes, no importa cómo, porque, por ejemplo, nunca es consciente de ellos y, por ejemplo, haz de cuenta que mañana se te mueren tus padres, que ojalá no pase, pero ese cambio va a ser muy duro, pero obviamente te tendrás que adaptar a la situación. Va a haber muchos cambios, tanto físicos, por los temas de pues, la pérdida de tus padres, puedes entrar en depresión, cambios en tu personalidad, puedes volverte alguien, no sé, un poco más trabajadora, más empática con los demás. Entonces los cambios siempre van a estar en nuestra vida. Y nosotros, como personas, siempre debemos estar abiertos al cambio, no buscar cerrarnos, sino siempre buscar ser mejor en cualquier aspecto. Grande, grande, buen punto de vista. Bien, entonces, listo, Juan. Esto sería todo por el día de hoy. En verdad fue un gusto No, un gusto que hayas también. compartido todo esto. Listo, entonces, nada, nos veremos ahorita. Sí, ¡Chao! chao. Listo, perfecto. Primero que todo, Juan Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegra Espero bastante. espero que también te encuentres bien. Gracias. Asumo que sí. Sí, bastante bien, la verdad. Bueno, mira, Juan Pablo, Vale, el día de hoy te voy a realizar una entrevista enfocada a las cosas buenas y no tan buenas sobre tu época escolar, sobre tu etapa en el colegio. ¿Te parece bien? listo, listo. Listo, entonces, la primera pregunta, ¿cómo ya culminaste tu etapa del bachillerato y la primaria? ¿A día de hoy extrañas tu etapa escolar? Bien, pues aunque ya han pasado como 2 años y medio de que ya me gradué y todo, sí, sinceramente sí, porque el colegio fue una etapa bastante bonita y de bastantes cositas, bastantes vivencias que tuve en ese entonces. Y eh, sí, hay algunos aspectos en que, digamos, ya ahorita no me es capaz de hacerlos o bueno, ya no quedaría bien, por ejemplo, realizar todo eso en la universidad. Sí, entonces sí extraño bastante la época de escuela. Claro, me imagino porque son contextos muy diferentes, entonces no puedes reproducir lo mismo. Sí, sí, sí. Listo. Fue- Entonces, la siguiente pregunta son dos partes. Entonces, la primera es, ¿estudiaste en un colegio público o privado? ¿Y de qué manera sientes que este factor de estudiar en cualquiera de los dos pudo influenciar tu experiencia escolar? Bien, pues sí, estudié en un colegio público, pero entonces, bueno, al día de hoy el colegio ya ha cambiado bastante, que ya parece casi un privado, pero no, en mi entonces sí fue público, público normal. Y bueno, no diría que influenció mucho en el aspecto en que, digamos, a comparación de colegios privados, obviamente se mantenía como un objetivo
bueno, la misión y visión de cada colegio, yo veía que eran, sí, similares. Sin embargo, digamos, ya al ser un público, obviamente no es que vaya a ser casi el mismo nivel que un privado. Entonces, obviamente, digamos, en la parte de idiomas, que nosotros teníamos inglés, nada más, solo inglés, no es que fuera una materia fuerte, sinceramente. Y como a muchos compañeros conozco en que son de colegios privados, obviamente tienen el idioma un poquito más perfeccionado y mejor que, digamos, el mío, ya al venir de un público, ¿sí? Entonces, digamos que en el aspecto académico, en el aprendizaje, también podría ser similar, aunque pues obviamente es como más enfocado y más estructurado en un colegio privado que en un público. Y sinceramente, bueno, ya sería un aspecto más geográfico, o sea, en la parte estructural de ya de la institución, en que pues bueno, obviamente en un colegio privado, digo, sí, en un colegio privado, pues abunda más lo que viene siendo canchas específicas, salones bien cuidados, digamos, no sé, y con mayores recursos que podría tener un colegio público, que pues en mi caso solo teníamos dos canchas, eh, y bueno, solo teníamos, por ejemplo, un par de salones en donde estaba el video bin para visualizar diapositivas o, bueno, cosas así. Entonces, sí, afectaría mucho, pero sin embargo no tanto en que sea algo tan drástico, tan diferenciador, pero sí, sí afectaría en esos aspectos. Ah, bueno, y también en la convivencia con las personas. Obviamente en un privado, pues la gente, obviamente es como, o sea, son como diferentes poblaciones, por así decirlo. Entonces, no siempre va a ser el mismo tratado una que otra. Y, no, sí, sería solo eso. Listo, perfecto. No, y de acuerdo contigo en lo de las diferencias de estas dos instituciones, tipos de instituciones. Claro. Bueno, ahora retomando más lo de tus experiencias, las que me mencionaste en la primera pregunta, me gustaría que destacaras alguna de estas, ya sea positiva o negativa, de tu etapa escolar, algo que sientas que te marcó en tu etapa. Bien, digamos, bueno, alrededor de todos esos años en escuela, en colegio, hubo bastantes momentos así importantes, significativos, pero destacaría uno bastante, es que, digamos, es positivo, ¿no? Eh, cuando estábamos en el colegio, era hora de receso, y pues bueno, todos estábamos ahí en el patio y con un compañero resultamos bueno, más que con un compañero, pues comenzó con uno, pero resultó siendo casi un grupo de amigos y resultamos en que queríamos jugar, ¿sí? Jugar voleibol, baloncesto, fútbol, cualquier cosa, pero entonces la cancha estaba ocupada. Entonces lo que decidimos fue escaparnos de la institución. Entonces nosotros en el colegio, en la escuela, teníamos al lado, era de la escuela, teníamos como una reserva natural, que eso es lo que viene siendo toda la conejera aquí de la 170. Sí, Esa es una reserva ecológica, pues, que está como al nombre del colegio, y por ahí obviamente es como una vía fácil para escaparse del colegio. Entonces obviamente solo era pasar,
unas rejas, después andar todo ese monte, saltar un muro y pues tener cuidado en que los celadores no se dieran cuenta, ni los profesores. Entonces, sí, fue así, éramos un grupo grande y pues estaba más encima lloviendo y se sentía como si fuera algo, como si fuera un tipo de aventura así, porque pasábamos, molestábamos mientras íbamos por el monte, porque es un tramo bastante largo, es como casi 20 minutos si quiere salirse desde bien arriba. Ujú. Y bueno, empezamos a jugar así, parecía, sí, parecía como un momento de película bastante emotivo. Y bueno, al final también, cuando ya estábamos saliendo, nos estaba siguiendo el celador y todos, corre, corre. Y al final llegamos a un parque, conseguimos un balón y nada, jugamos, pasamos un buen tiempo allá, después fuimos a comer algo y listo. Y ahí fue, aunque pues se repitió varias veces, esa fue la primera vez y no, es un recuerdo bastante bonito, positivo que tengo de ese entonces. Bastante curiosa la experiencia, la verdad. Y graciosa. Sí, sí. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos de tu vida fueron influenciados por tus vivencias o experiencias en el colegio, ya sean de tipo académico o de tipo convivencial, interacción con tus compañeros, una profesora, los directivos? ¿De qué manera influenciaron tu vida actualmente? Bien, entonces, mm, bueno, influenciaron bastante en bastantes cosas, tanto positivas como negativas, en lo que viene siendo mi persona en estos momentos. Digamos, en ese entonces tenía una forma de lenguaje bastante eh, vaga, eh, primitiva, por así decirlo, en donde obviamente era un poco vulgar y hablaba mal, sincera, porque en ese entonces decía, eh, bueno, esa forma de hablar que digamos en algunas palabras termina con ese, entonces estuvieses, por ejemplo, hablaba Sí, así, bueno, era también bastante vulgar, decía muchas groserías y bueno, no sabía ni siquiera eh, hablar bien, era bastante tonto para hablar. Sin embargo, pues eso fue un aspecto en que ya en la universidad se tuvo a reflejar y obviamente me generó ese tipo de cambio para pues eh, tener un mejor vocabulario y una mejor conversación al hablar. Y bueno, también en el aspecto comportamental, obviamente no, yo en el colegio era reconocido así por ser el payaso, no del curso, sino de casi todo el colegio, literal. Hacía de todo, rompía vidrios, destruía computadores, tazas de baños, eh, dibujaba, molestaba, no sé, o sea, hacía bastantes locuras, pero sinceramente son recuerdos de, a mi parecer, bonitos, pero obviamente reflejados ya a la sociedad, a la moral, a la ética, ya obviamente son cosas que son bastante inmaduras y al realizarlos en día de hoy sería bastante inadecuados. inmaduro, Sí. sí, inadecuado. Entonces, digamos en que en el aspecto comportamental sí cambió bastante, me hizo influenciar bastante. Y Y en cuanto a aspectos académicos, ¿crees que hubo también algún tipo de influencia? en el aspectos académicos, digamos, digamos en algunas materias en donde o no ponía atención o era de poco nivel académico para que pudieran aprender no solo yo, sino, bueno, casi todo el colegio, digamos, en el área de inglés. Eh, eh, Obviamente busqué la forma en recuperar todo ese conocimiento ya perdido o falta como de entenderlo
para así obviamente tener ese conocimiento que al día de hoy es bastante necesario hasta todo lo que aprendimos en cálculo y álgebra y geometría. Entonces, sinceramente, esos aspectos faltantes me fueron influenciando más para que pues fuera más comprometido a lo que viene siendo todo este tipo de conocimiento y aprendizaje. Entonces, en ese caso, digamos, en el inglés de la universidad, realmente le he metido bastante interés, ya que pues es un faltante al día de hoy y que bueno, es un bonito idioma que sería bastante aprender. Entonces, sí, eso sería. Y ya. Listo, listo, pues sí, perfecto. Bueno, como siguiente pregunta, acá me gustaría enfatizar un poco más en aspectos negativos de tu etapa escolar. Entonces, ¿alguna vez consideraste que no encajabas en la escuela, en el colegio o dentro de tu grupo de amigos o en la clase o en cualquier otro aspecto? Bien, podría decir entre un sí y un no, pero más, no, concretamente no. Debido a que, bien, la mayoría del colegio me conocía como, ya como te he dicho antes, como un payaso, como el que molestaba y Ah, todo eso. Pero me tenían en cuenta para hacer todas esas locuras y eso. Sin embargo, ya lo que viene siendo en la parte de trabajar ya con esas personas en grupos, en trabajos académicos o, o lo que viene siendo también la confianza y la interacción ya consigue con esas personas como compañeros y amigos, incluyendo también con los profesores, maestros. Obviamente ahí sí ya era poco reflejado porque, digamos, ya no tenía cuando, digamos, necesitaba alguna ayuda, no estaba esa gente para, para que me ayudara, valga la redundancia. Entonces, obviamente era algo frustrante y pues me hacía entender en que solo me buscaban para molestar y no, y cuando los necesitaba no estaba esas personas ahí. Habían, pero muy pocas, o sea, literal dos, pero el resto, sí, como que no encajaba en ser su amigo, sino solo ser una persona con quien molestar o hacerle ok. sacar la rabia a los profesores. Sí, o sea, no te veían como alguien con el cual interactuar más allá de un juego. O sea, eras como el entretenimiento y ya, lo que Exacto. te entiendo. Sí, Mm. tal cual. Pero bueno. Bueno, y ya nuestra última pregunta, ya relacionado con este tema de, pues, como tú mencionaste, que te consideraron un payaso y que solo te buscaban para aspectos más de molestar que de ser amigos como tal. La última pregunta es, ¿sufriste bullying en tu etapa escolar? Y si es así, ¿de qué manera te cambió como persona? ¿Te marcó o te influenció? ¿Cómo fue ese cambio? Bien, entonces sí, pero, o sea, sí recibí bullying y también di bullying. Entonces, bueno, al recibir bullying, pues sí, o sea, lo hacían más en que me tomaban como aspecto de payaso, como de juego, entonces obviamente, no sé, Juan Pablo hace esta cosa, y digamos me grababan y pues se lo tomaban de a risa, y después obviamente se burlaban de mí, de todo eso, aunque pues lo percibía más como un, algo positivo, como Sí, una como aprobación. aprobación. Entonces, ay, gracias, pero en realidad obviamente me estaban chantajeando en hacer todas esas cosas. Y pues al día de hoy, ya que me doy cuenta en cómo fue todo eso, es bastante frustrante. Aunque pues no lo sentía tanto como bullying, pero en realidad, a lo que viene siendo bullying en realidad, sí, sí se considera bullying.
Y pues bueno, sí, digamos, la mayoría de veces también me agarraban como a empujarme y a botarme al suelo y botarme la caneca a la basura y entonces decía, pobre gay, o bueno, cosas de vulgares de esa manera. Pero pues yo los veía como un juego, pero en realidad obviamente es bullying, en Sí, simples palabras. Y pues dar bullying, claro, o sea, también digamos, yo dije, voy a molestar a este y le voy a jalar el cabello y después le voy a botar la maleta. Por ejemplo, a un compañero le cogí la maleta faltando como 2 meses, 3 meses de salir del colegio. Lo que hice fue agarrarle la maleta cuando estábamos saliendo y la boté a la carretera. Y justo estaba pasando un camión. Obviamente lo hice con ese propósito, ¿no? Entonces iba pasando el camión y se lo boté al camión y se llevó la maleta. Entonces, obviamente, ese camión, quién sabe dónde iba a parar o a dónde eso, y pues perdió literal todas sus pertenencias. Obviamente lo tomé a gusto, pero claro, el chico, mi compañero, estaba bastante enojado, bastante molesto y hasta triste porque tenía hasta, bueno, obviamente al perder todos sus apuntes en sus insumos académicos, perdió hasta, tenía dinero, tenía como 20.000 y pues se le perdieron así se le perdieron así de la nada, entonces pues claro, es un poco frus, eh, negativo a mi parecer después de todo ese tiempo. Y bueno, claro, ya tanto al dar bullying como al recibir, obviamente esos aspectos al día de hoy me hicieron reflejar en lo que viene siendo más en el comportamiento y en la percepción que tengo sobre esos comportamientos, en donde, pues claro, yo percibía todos esos comentarios negativos como algo positivo, como una forma de agradecimiento. Y todo lo que daba, todos esos comportamientos que daba, obviamente sentían que eran adecuados, pero en realidad no eran así. Son comportamientos que al día de hoy son bastante juzgados en que pues lastimo bastante a la gente y pues me hacían lastimar, a pesar en que no me daba cuenta. Entonces, sí, obviamente esos aspectos me hicieron, por así decirlo, abrir los ojos, tener una percepción clara y pues eh, evitar en repetir todo eso, en tanto dar como recibir. Entonces, sí, me ha hecho ser más preventivo ante todo, ante esos aspectos y si se presenta alguno de esos, si se presenta algún momento similar de bullying, obviamente hacer esa intervención porque tampoco quiero que así sea un desconocido sienta lo que di y lo que sentí. Entonces, no sé, sería más en esos aspectos. listo. Y qué pena el atrevimiento de hacerte otra pregunta, pero es que me surgió, pues después de que me dijeras lo de la experiencia con tu compañero y todo lo Eh, que me has contado, ¿no tuviste en tu etapa escolar, obviamente, algún tipo de conflicto? O sea, tipo verbal o físico, ya sea con compañeros, amigos o con directivas o eh, profesores. claro, claro, recibí bastantes tipos así de abusos o, como habías dicho, de esos llamados de atención, por así decirlo. Bueno, de todo eso, claro, de bastante, de todo, o sea, esos conflictos, por ejemplo, con compañeros cuando les hacía una simple broma. Obviamente, sí tuve, no peleas, pero sí al punto en que, digamos, me empujaban y me decían, ¿usted qué hace? Y todo eso. Y bueno, por ahí un par de golpes, pero el resto lo tomaba más como si fuera la risa de él. Y no solo con compañeros, también con profesores, en que, digamos, me comportaba bastante mal. Por ejemplo, a una profesora lo que le hice fue hacerle empanada al mismo bolso de la profesora. Entonces, claro, ella se enfureció bastante y pues llamó a mis padres y eso también en la sala del director del colegio. Yo lo que hacía era
era destruirle todo, cambiarle los papeles de puesto, hasta en una ocasión le escondí el celular que lo había dejado ahí, dañar computadores y todo, y pues eso obviamente me ha generado bastantes conflictos con profesores, en llamadas de atención muy fuertes que conllevaron a casi la suspensión. Aunque pues nunca tuve eso, lo máximo fue solo haber firmado al observador, pero de resto, y citaciones a padres, pero de resto no pasó a grandes cosas. Pero sin embargo, sí tuve bastantes conflictos tanto con estudiantes como profesores. En el caso de profesores, obviamente era verbal, no eran así con groserías, pero sin embargo eran palabras bastante dolientes. Lo mismo directivos, padres, y pues en el caso de ya estudiantes, compañeros míos, eran, eran ya pues también de abuso verbal, con groserías, pero también a físico y digamos en comportamental, en que, no sé, me escondían la maleta y me le echaban cosas, digamos, bueno, barbaridades al día de hoy. Pero nada, sí me han conllevado así a bastantes problemas que digamos, al día de hoy no perjudican en nada, en nada de mi vida, pero sin embargo en ese entonces fue bastante problemático y un desastre en total. Pero bueno, se, ya menos mal todo eso se superó. Sí, ya es tiempo pasado. Listo. Y listo. Listo, entonces, Juan Pablo, te agradezco mucho por tu tiempo y por ayudarme con este trabajo. Muchas gracias a ti, Juan Esteban, pues, por haber participado en esta entrevista. Y nada, muchas Bueno, gracias a todos. cuídate.